Jueces, capítulo 3, el versículo 1 al versículo 5. En realidad nada más, bueno, no me acuerdo cuántos textos vamos a tocar de esta sección. Son algunos, no todos, pero vamos a darle lectura, hermanos, me pueden seguir con la vista. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por medio de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. No, lo que vamos a estar viendo ahorita vamos a estar estudiando cuáles son las divisiones principales del libro, y nos vamos a concentrar en la segunda división. El libro como tal de Jueces está dividido en 3 secciones. Capítulo 1 y capítulo 2 vienen siendo la introducción del libro y nos dan un entendimiento de lo que aconteció alrededor de un poquito antes de la muerte de Josué. Si ustedes recuerdan, la semana pasada habíamos dicho que el libro de Jueces comienza donde el libro de Josué termina. Entonces los primeros 2 capítulos de Jueces nos muestran dónde estaba Israel en ese tiempo, qué estaba pasando. Entonces una muy buena introducción a esos primeros 2 capítulos, y el segundo capítulo precisamente termina con la muerte de Josué mismo. Entonces esa es la primera sección, capítulo 1 y 2, que es la introducción. Lo que vamos a ver hoy es la segunda parte del bosquejo de Jueces, que viene siendo del capítulo 3 hasta el capítulo 16. Esa es la segunda parte del libro. Entonces el libro como tal viene dividido en 3 partes naturales: la introducción, capítulo 1 y capítulo 2, el desarrollo principal del capítulo 3 hasta el capítulo 16. Eso es lo que vamos a ver hoy, segundo punto, o la segunda división. Y por último, los capítulos 17 hasta el 21 nos dan un ejemplo de la corrupción, o hasta qué grado de corrupción había llegado al pueblo israelita. Ellos se corrompieron más y más y más y más a través de los años. Con cada juez, recuerden que hubo 12 jueces. Hubo 12 jueces sin incluir a Samuel y a Elí, que eran, pero sí, ellos hicieron labores de jueces, aunque no lo eran oficialmente. Entonces, tenemos a los 12 jueces normales, y después tenemos a Samuel y a Elí, que vendrían siendo el juez 13 y juez 14. Sansón siendo el último de los 12 jueces naturales. Todos conocen a Sansón, el que era greñudo con rastas, y se las quitaron y perdió su fuerza, y luego le sacaron los ojos, y luego mató a un montón de filisteos en un solo golpe. Este Sansón tan famoso era juez de Israel, y él fue juez de Israel por 20 años. Entonces mucha gente olvida eso. Conocen la historia de Sansón, pero no ubican que él estaba dentro del liderazgo principal, era el principal, era el jefe de estado de lo que era Israel como tal, pero muy poca gente lo sabe, porque nada más saben de su acontecimiento de vida y muerte. Entonces, de los capítulos 17 al 21, que es la tercera parte, son ejemplos de la corrupción espiritual de Israel, y obviamente la conclusión del libro. Entonces, dividido en 3 partes, del 1 al 2, introducción, 3 al 16, el desarrollo del cuerpo, y 17 al 21, ejemplos de qué tan corrupto llegó a ser Israel. Y esto lo vimos la semana pasada, pero vamos a darle lectura. El último versículo del libro. Esto es importante porque básicamente es un resumen en un versículo de todo el libro. Ahí les va. Jueces, capítulo 21, versículo 25.
En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces llegó al punto en donde Israel ya no le interesaba a Dios, ya no le interesaba rey, no les interesaba la ley, no les interesaba absolutamente nada. Cada quien hacía como la regalada gana les pegaba. No había responsabilidad, no había honor, no había dignidad, ciertamente no había temor de Dios. Así terminó Israel al final del libro de los jueces. Entonces, desde el capítulo 3, bueno, desde el capítulo 1 hasta el final, vemos una corrupción en el pueblo israelita cada vez mayor. ¿Okay? Entonces, como mencioné, el día de hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte del bosquejo principal, el desarrollo principal, entonces del capítulo 3 al capítulo 16. Vamos a comenzar, hermanos, con una oración en esta tarde. Señor Padre, le damos gracias porque nos está permitiendo nuevamente estar aquí en este lugar, Señor, congregándonos juntos como hermanos, alabando, glorificando su bendito nombre, Señor, ensalzándolo, Señor. Sabemos que usted es grande, majestuoso, soberano, Señor, y por lo tanto, Señor, en espíritu le alabamos, le adoramos. Señor, muchas gracias por ser el soberano de todo. Gracias, Señor, porque usted está en control. Gracias, Señor, le damos porque podemos ver en el libro de Jueces estas cosas tan difíciles que acontecieron en el pueblo israelita. Señor, porque ellos no obedecieron, porque ellos cada vez se alejaban más y más y más de su palabra, porque ellos en vez de casarse dentro de su propio pueblo, Señor, sino que buscaron a mujeres extranjeras y adoptaron los dioses de ellos y de ellas. Señor, le pedimos que su iglesia se mantenga, su verdadera iglesia, que se mantenga fiel siempre a usted, Señor, hasta el día en que usted nos lleve a casa, o por muerte o por arrebatamiento. Pero, Señor, ciertamente permítanos siempre, hasta donde su voluntad lo permita, mantenernos dentro de la iglesia aprendiendo juntos otra vez hasta que sea su voluntad de llevarnos. Gracias le damos, Señor, por todo. En el nombre de su Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Muy bien, como ya mencioné, del capítulo 3, versículo 7, hasta el 16:31. Del 3:7 hasta el 16:31. Este es el desarrollo. Y aquí tenemos un resumen entre estos capítulos del acontecimiento de los 12 jueces. Como mencioné, son 12, terminando con Sansón. Entonces, estos 12 jueces, hay un resumen de sus vidas entre estos capítulos. Esta sección compone el cuerpo o el tema principal del libro, como ya lo mencioné. Y Dios, el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, incorporó esta sección de los jueces con un propósito específico. Obviamente Dios no hizo la autoría de la iglesia, de la Biblia, la autoría de la Biblia no lo hizo al azar. Dios tiene un propósito siempre para poner en su palabra lo que Él quiere proponer. Hay un propósito, no es al azar. Recuerden, es Dios, el Espíritu Santo, quien es el autor, y en perfección lo escribió. Y en los versículos que nosotros leímos, ahí viene la razón por la cual el Espíritu Santo mandó escribir esto. Observen versículos 1 y 2 del capítulo 3. 1, 2, 3 y 4. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Porque recuerden, habíamos mencionado que Dios les mandó que mataran a todos y ellos desobedecieron y no los mataron. Entonces, de todos modos estaba dentro de la voluntad de Dios que ellos vivieran, estas naciones extranjeras. Y dice que Dios las permitió vivir, las dejó Dios para probar con ellas a Israel. ¿Okay? Entonces, dice, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. En otras palabras, estamos aprendiendo acerca de las guerras de la tierra de Canaán.
Obviamente usted y yo no estuvimos presentes. Somos una generación que desconocemos acerca de las guerras de Canaán. Es decir, cuando Israel salió de Egipto, porque recuerden que Israel estuvo en Egipto por 400 años. Cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Recuerden, los israelitas fueron esclavos. Por 400 años fueron esclavos en Egipto. De hecho, ellos como nación, Israel como nación, ellos no nacieron en Israel. Como nación, Israel nació en Egipto. Para ser específico, en el delta de la parte del norte de Egipto, en lo que es conocido como las tierras de Gosén o Goshen. Entonces, ahí fue donde donde Israel llegó a ser nación. Y ellos salieron de Egipto gracias a Moisés, a Dios principalmente, Moisés como su instrumento y Aarón su hermano, y se metieron al Sinaí, al desierto de Sinaí, donde ellos vagaron, se dice 40 años, pero realmente fueron 38, que estuvieron ahí alrededor del Sinaí, dando vueltas. Pero ellos hicieron eso, perdidos en el desierto, porque desobedecieron a Dios otra vez. Dios les dijo, vayan y tomen esas tierras de Canaán. Y ellos dijeron, no, es que hay gigantes y no vamos a tomar esas tierras porque nos da miedito. Entonces, como no tenemos la suficiente fe en ti, Dios, para darnos esas tierras, entonces no los vamos a tomar. Entonces ellos desobedecieron y fue cuando vagaron por 38 años. Después de eso, Josué y Caleb entraron y finalmente, bajo Josué y liderazgo pudieron tomar las tierras de Canaán. Y después hubo la repartición de las tierras y todo eso. Y ahí es donde estamos aquí. ¿Okay? Entonces, nosotros no estuvimos presentes en las guerras de Canaán, entonces Dios obviamente tuvo que escribirlo para que estas generaciones y las de los otros israelitas que no lo presenciaron conocieran de esas guerras de Canaán y cómo fue que Israel terminó teniendo la posesión de esas tierras. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo Jueces 3:2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, entonces es decir, para que sus hijos y los hijos de sus hijos conociesen acerca de estos eventos, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, ellos y nosotros. Entonces, estas son las razones por las cuales Dios escribió del capítulo 3 al capítulo 16 de esta sección para nuestro beneficio y las generaciones también de los israelitas que no conocían y no estuvieron presentes en las guerras de Canaán. Las 5 príncipes, esto es muy interesante, los 5 príncipes de los filisteos, vamos a hablar de eso hoy. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte de Líbano, desde el monte de Baal, Hermonas. Entonces, todas estas personas y tribus que está mencionando son aquellos que se supone que ellos debían de haber matado y no mataron. Entonces, Dios los permitió quedarse ahí para que hasta este día le sigan dando guerra a Israel. De hecho, si usted está viendo las noticias, yo no los he visto, hablé con mi hermana el día de ayer y me dice que nuevamente entre Gaza e Israel se están otra vez mandando misiles de Gaza a Israel. ¿Okay? Por los palestinos modernos que se encuentran en Gaza, aparentemente ellos, como siempre y ya es tradición, mandan cohetes RPGs del otro lado del muro para atacar al pueblo israelita al azar, porque no pueden ver del otro lado del muro. Entonces esto es interesante, Gaza. Entonces siguen en guerra hasta el día de hoy. Nada ha cambiado. Ese nombre Gaza es importante, es muy importante. Recuérdenlo, ¿okay? Porque vamos a hablar de Gaza en unos momentos más. Muy bien, continuamos, hermanos. Voy a ver mis notas aquí. Vamos a ver cuáles son los 12 jueces. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los 12 jueces. Mencioné 6 de ellos la semana pasada, que fueron los jueces militares, pero los mencioné fuera de orden. Hoy los vamos a ver con orden. Sí vienen en orden cronológico, por cierto. Para capítulo 1 y capítulo 2 no vienen en orden cronológico, pero a partir del capítulo 3 hasta el 16 sí es orden cronológico. Entonces, en el orden cronológico, ahí les va. El primer juez, tomen nota, esto viene en orden. El primer juez, Otoniel.
Otoniel. Otoniel fue un juez militar. Recuerden que entre los jueces fueron 12, 6 militares, 6 civiles. 6 militares, 6 civiles. Entonces, Otoniel fue un juez militar o un representante de Estado militar. Podemos ver su nombre en el 3:11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Él estuvo 40 años en poder. El segundo fue Ahod. Ahod también fue un militar. ¿Okay? Al igual que Samgar. Ahora los estoy mencionando al mismo tiempo porque hay algo aquí medio raro. Entonces Ahod era militar y Samgar era civil. Entonces ahí van dos. Otoniel, Ahod y ahora Samgar. Entonces Ahod y Samgar. Vamos a ver 3:30. 3:30. Dice el 3:30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Entonces esto que acabamos de leer fue bajo Ahod. ¿Okay? Ahora observemos el 31. Después de él, es después de Ahod, ¿okay? Fue Samgar, que viene siendo el tercer juez. ¿Okay? Hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de buey, y él también salvó a Israel. Ahora, dice que la tierra reposó 80 años. Esto es entre los dos. Esto es entre Ahod y Samgar. Entre los dos reposó 80 años. Es decir, que entre los dos tuvieron 80 años de reinado. Pero no nos dice específicamente si fueron 40 o 60 y 20, o no hay la proporción. Nada más nos dice que entre los dos fueron 80 años que ellos reinaron. Después tenemos a Débora, muy famosa Débora. Y nosotros no pensamos en mujeres militares, pero ella fue una de esas mujeres militares. Y no nada más fue militar, sino que también fue profetisa, me parece. Entonces, ella tenía el trabajo de profetisa y también de militar y también de juez. Entonces, ella es una de las mujeres fuertes de la Biblia. A muchas mujeres realmente la tienen y tienen a Débora en muy alta estima. Débora realmente fue una excelente juez y yo creo que obviamente ya no existen las profetisas hoy, pero sí es una mujer que ciertamente era conforme al corazón de Dios, no lo dudo. Entonces, tenemos a Débora. Débora, ella también estuvo 40 años en el poder. Después de Débora, ahí no le puse los versículos. Hermanos, no escribí los versículos. ¿Dónde viene Débora? No, sí. Ok, Débora capítulo 4. Débora capítulo 4. Jueces capítulo 4 y versículo 4. Ok, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, así se llamaba su esposo. Y vámonos al 5:31. Y en el 5:31 podemos ver el tiempo que ella, me parece que ella fue juez. 5:31. Así perezcan todos los enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol. Sí. En su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Entonces ella también reinó 40 años. Después de ella tenemos al juez Gedeón. A Gedeón también muy amado. Lo podemos ver en el capítulo. Bueno, vemos cuánto tiempo estuvo Gedeón. 8, capítulo 8, Jueces capítulo 8 y versículo 32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres Joás en Ofra de los Abiezeritas. ¿Dónde está? No tengo el tiempo que reinó, hermano, se las debo. ¿Cuál es? Sale 28. 28. Sí, dice, reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Ahí está, gracias, hermana.
Entonces 40 años también, Gedeón, parece que ese es el número estándar, 40 años, okay, que reinaron. Y después tenemos, Gedeón también fue militar, por cierto, uno de los 6 militares. Entonces tenemos a Otoniel, a Oda, Débora y a Gedeón, que eran militares, faltan 2. Después tuvimos a Tola. Tola viene siendo civil, él no fue un juez militar, él reinó por 23 años. Versículo, vámonos al 10:23. Tola y Yair, para ser específicos, Tola y Yair. Entonces ellos vienen en el 10:23. No. 10:10. Ay, hermanos, ¿qué hice aquí con mis notas? No es el versículo 2. A ver, versículo 2. Y juzgó a Israel, ahí está, 23 años y murió. Y fue sepultado en Samir. Otra vez, 10:2. Jueces 10:2. Y juzgó a Israel 23 años y murió. Y fue sepultado en Samir. Y se está refiriendo a Tola. ¿Okay? Pueden verlo ahí en el versículo 1 que se menciona Tola. El siguiente fue el juez Yair, o Jair, no sé cómo se diga, en el versículo 3, 10:3. Tras él se levantó Yair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Entonces uno 23 y el otro 22 años que juzgaron a Israel. Después de este vino otro militar muy conocido, Jefté. Jefté también fue militar. Él reinó un tiempo muy corto, juzgó, no fue rey, juzgó un tiempo muy corto, nada más juzgó por un total de 6 años. Vamos al 12:7 para ver a Jefté. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Entonces, un tiempo muy corto, Jefté el militar. Después de él salió Ibzán, que lo podemos ver en el 12:8. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén. ¿Okay? Ahora, en cuanto a Ibzán, él reinó 7 años, también un tiempo muy corto, el cual tuvo 30 hijos, 30 hijas, los cuales casó y tomó de fuera 30 hijos, juzgó a Israel 7 años, entonces 7 años estuvo como juez. Después de Ibzán tenemos a Elón de Zabulón. Elón de Zabulón, él reinó 10 años. Vamos al capítulo 12, versículo 11. 12:11. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Después Abdón, creo que así se dice, ¿no? Ok, vamos a ver el juez Abdón. Él fue 8 años juez. Versículo 12-14. Bueno, Abdón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Iliel, piratonita. Este tuvo 40 hijos, 30 nietos, un montón, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y por último tenemos al más conocido de todos, a Sansón. Sansón también fue militar. Él reinó 20 años, juzgó 20 años, y eso lo podemos ver en el capítulo 16 y versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la clase de su padre, y le tomaron, le llevaron a la sepultura entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre, y juzgó a Israel 20 años. Entonces este es Sansón. Traté de sacar, hermanos, la cuenta, porque si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de cuántos años dura el libro de Jueces, y traté de sacar un número un poco más exacto. El número, ahorita les voy a hablar acerca de ese número, permítanme tantito. Vamos a pasar a otra sección para ver de dónde saqué ese número de los años, porque si no vemos esto no le vamos a entender.
Ahora vamos a regresar, hermanos, a el capítulo 3. Regresemos al capítulo 3 de nuestra lectura, hermanos. Y vamos a observar la progresión de la maldad. Vamos a observar la progresión de la maldad. Con cada uno de estos jueces, de los 12 que ya mencionamos, con cada uno hay una frase que se repite una y otra vez. Y con cada juez hay una guerra. Recuerden que estamos viendo las guerras de la tierra de Canaán. Entonces con cada juez hay una guerra. Con uno de los poblados que ya mencionamos, que leímos aquí en los versículos, en el capítulo 3. A ver, ¿dónde empiezan? Los 5 príncipes filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos. ¿Dónde están los demás? Los cananeos, los heteos, los amorreos y los fereceos, los heveos y los jebuseos. Okay. Entonces, con todos estos hay guerras, con cada juez. Y con cada juez hay una frase que se repite. Vamos a ver. Primero fue Otoniel. Otoniel peleó en contra de los mesopotamios. Okay. Pero observen lo que dice el versículo 7. 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, Ahod y Samgar, ellos pelearon en contra de los moabitas. Y observemos el versículo 2 del capítulo 3. 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Débora, ella hizo guerra contra los cananeos. Y observen Israel, 4:1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Para cuando llegó Débora. Gedeón, durante su reinado de tan solo 6 años, ¿cuántos fueron? 40. Él luchó contra los madianitas. Observemos lo que dice el 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Me estoy saltando un pedacito. Perdón, hermanos, ahí les va. Se los voy a volver a leer porque hay que hacer las matemáticas. Hay que hacer los números. Yo sé que esto es algo tedioso, hermanos, pero así son las introducciones. Entonces, regresemos con Otoniel porque tenemos que hacer esto. Fíjense. 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces ya van 8 años de opresión o de esclavitud. ¿Okay? Y después en el 3:12, observen, 3:12, volvieron los hijos a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Israel, Amón y Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Entonces llevan 8 años de opresión de los mesopotamios. Y después 18 años de opresión, de esclavitud, bajo los moabitas. Y ahora con Débora, ella pelea contra los cananeos. Y fíjense cuánto tiempo estuvieron ellos bajo esclavitud, 4:1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, la cual habitaba en Horas Joaim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados, y por su crueldad oprimió a los hijos de Israel, dice, por 20 años. Entonces 8 años de opresión, más 18 de opresión, y ahora otros, ¿cuántos? 20. Entonces, sí hay tiempo entre cada juez donde ellos terminaron oprimidos por estas naciones extranjeras. Después tenemos a Tola y Yair. Ellos estuvieron en contra de Abimelech
pero no hay un tiempo acerca de ellos, de esclavitud. Ahí no se menciona un tiempo de esclavitud para nada, pero observen lo que dice el 8:33, la misma frase, pero aquí está algo fuerte. Fíjense lo que dice 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Ahí no dice que hicieron lo malo, dice ahí claramente que se prostituyeron, yendo tras los Baales y escogieron al dios Berit. ¿Okay? Entonces no hay un tiempo de esclavitud ahí, pero ciertamente podemos ver que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios ha considerado lo que ellos han hecho adulterio espiritual, prostitución. Ahora, después sigue Jefté, Isbán, Elón y los filisteos, en contra de los filisteos y los, no entiendo lo que escribí, amonitas. Ok, entonces Jefté, Isbán y Elón versus los amonitas. Observen lo que dice el 16, esa muy recurrente frase, 16, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Okay. Y después lo podemos ver con Sansón, 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Entonces, cada vez ellos están siendo oprimidos y toman control de ellos estas otras naciones que se supone que ellos tenían que haber matado y no mataron, y Dios les permitió ser esclavos de ellos en diferentes ocasiones. Entonces yo saqué los números, hermanos, las matemáticas, y si usted es bueno en matemáticas, porque yo no, y usted ve que me puede corregir, hágalo por favor, porque las cuentas no me salen siempre muy bien. Pero en total de tiempo de jueces, sentados como jueces, fueron 296 años. 296 años del tiempo de jueces. Más los años de la opresión extranjera, que ya vimos que 8 años bajo Mesopotamia, 18 años bajo Moab, 20 años bajo Canaán, 7 años bajo Madián, 18 años bajo Filistea y Amón. En total son 71 años de opresión. Entonces 296 de jueces más 71 años de opresión nos da 367 años en total de lo que dura el libro de los jueces en un tiempo. Sí, faltaron. Los 40 años de los cristianos. 13:1. Ok. Entonces, ¿cuántos años son? 112. ¿Cuántos? Según yo, 111. No, Filistea. 407 en total. 407 en total. Ya ven, les dije, mis matemáticas no me salen. 296. 296 de jueces más el tiempo de opresión. ¿Ok? 111 de opresión. 111 de opresión. Ok. Entonces saquen la cuenta. Esos son los años que dura todo lo que es el libro de jueces. El tiempo de los jueces más los años de opresión. Eso es lo que dura todo el libro. Entonces eso era algo que queríamos saber desde la semana pasada, pero no habíamos sacado los números. Ahora sí, más o menos, chuecos, pero ahí están. Ok, después tenemos algo muy interesante que yo desconocía, hermanos. Con esto vamos a terminar porque yo sé que es algo tedioso, pero ya después de lo que vamos a ver ahorita, hermanos, aquí vamos a dejar la introducción y ya vamos a comenzar con el capítulo 1 el próximo domingo. Pero esto es muy interesante, yo no sabía esto. Vamos rápidamente a nuestra lectura original. Okay, Jueces capítulo 3 y versículo 3. Jueces 3:3. Ahora, cuando hablamos de los filisteos, pues obviamente el más famoso de todos es Sansón, cuando mata a los filisteos, ¿no? Todo el mundo sabe eso. El asunto es, realmente, ¿quiénes son los filisteos? Yo nunca había hecho un estudio así como tal de ellos, y vi este versículo, el 3:3, muy interesante. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el lugar. Entonces dije, ¿5 príncipes? ¿Cómo que 5 príncipes? Los filisteos era una nación, pero como tal no tenían un presidente o un rey, peleaban en unidad. ¿Sí? Los filisteos peleaban unidos, como un solo cuerpo. Sin embargo, ellos en gobierno en realidad eran autónomos, es decir, solos. Los filisteos se manejaban por medio de 5 ciudades.
Era un gobierno pentápoli. ¿Okay? Pentápoli. Eran 5 ciudades. Entonces tenían un gobernador en cada ciudad. Podríamos llamarlo así. Un gobernador, los cuales se denominaban príncipes como tal. Entonces pues eran príncipes vitalicios. Hasta que ellos murieran, ellos estaban en control de su pequeña ciudad. Entonces los filisteos, aunque era una sola gente, no era una nación o país como tal, sino que se manejaban por medio de 5 ciudades, cada una con su príncipe. ¿Okay? De esta forma, ellos podían mantener un fuerte control sobre las tierras a causa de su sistema de gobierno. Otra vez, las 5, aunque eran autónomas, independientes la una del otro, se unían por cuestiones bélicas. Y sabemos cuáles son esas 5 ciudades filisteas. Vienen en la Biblia. Vamos a verlo. Josué. Vamos a regresarnos a Josué. Josué, capítulo 13 y versículo 13. Josué 13:13. Okay. Perdón, 13:3. Josué 13:3. Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos. El Gaseo, es decir, Gaza. Recuerden que les dije que era importante recordar esa ciudad, Gaza. Entonces, de los príncipes de los filisteos, Gaza, el Asdeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Ecroneo, también los Abeos. Entonces, las 5 ciudades filisteas eran Gaza, que todavía existe hoy y es el punto más problemático de Israel. Gaza, Asdod, Ascalón, Get y Ecrón. Estas son las 5 ciudades filisteas. Una de ellas, Gaza, siendo muy activa todavía hasta el día de hoy en contra de Israel. Como acabo de mencionar, esta semana pasada siguieron lanzando misiles del otro lado del muro para atacar a Jerusalén. Entonces Gaza es una de las 5 ciudades que le pertenecían a los filisteos. ¿Okay? Entonces otra vez, Gaza, Asdod, Ascalón, Get y Ecrón. Estos son de ahí los 5 ciudades, los 5 príncipes de ellos. Ahora, de las 5 ciudades que ellos tuvieron, pongan atención a esto, siempre ha habido problemas con estas ciudades, hasta el día de hoy, como lo mencioné, Gaza. Pero de estas 5 ciudades, bajo Josué, 3 de ellas fueron tomadas. ¿Okay? 3 de ellas fueron tomadas bajo Josué. Pero les duró muy poco el gusto, porque Israel terminó perdiéndolas rápidamente y los filisteos volvieron a tomar posesión de esas 3 de las 5 ciudades filisteas. Vamos a verlo. Las 3 ciudades tomadas por Josué fueron Gaza, Ascalón y Ecrón. Vamos a verlos. Jueces, capítulo 1 y versículo 18. Jueces 1:18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Entonces estas 3 de las 5 ciudades filisteas fueron tomadas por Josué y rápidamente perdidas también por ellos. Entonces volvieron a fortalecerse los filisteos al recapturar estas 3 ciudades que habían perdido. Sin embargo, bueno, pues así quiso Dios. Eventualmente, en lo que nosotros conocemos como la guerra de los 6 días o 7 días, no me acuerdo, 6 días, bueno, Israel tomó control hasta de Egipto, que fue algo muy, muy chistoso. Deberían de estudiar eso. Israel tomó control de Egipto, toda la nación, y después, gracias a las Naciones Unidas, tuvieron que regresar a esos territorios. Fue muy interesante. Pero bueno, ahora, esto tampoco sabía. Esto también fue interesante para mí en relación con los filisteos. ¿De dónde salieron los filisteos? Tenemos que entender algo. Vamos
nosotros tenemos un corito muy conocido que es la tierra de Palestina. Tierra bendita y divina, la de Palestina, donde nació Jesús. Israel como tal es conocido como tierra de Palestina. La palabra Palestina como tal viene de la palabra filisteo. Cuando llegaron los romanos, era más fácil para ellos alterar la pronunciación. En vez de llamarlo Filisteia, llegó siendo conocido como Palestina. Entonces los romanos cambiaron el nombre de Filistea por Palestina. Entonces por eso la gente hoy, mucha gente que vive alrededor del Medio Oriente, dice, y en la zona de Israel, dice, somos palestinos. Entonces, aguas, cuidado con llamarle a un judío palestino. Un judío no es palestino, aunque la tierra que ellos tienen es conocida como la tierra de Palestina, a causa de los filisteos, Filistia. ¿Okay? Entonces yo siempre me pregunté, oye, ¿y cómo es? ¿Por qué a esa tierra, por qué a esa zona le decían así, no? ¿De dónde provenieron estos filisteos originarios? ¿Realmente son de ahí de Israel? Y fue algo muy interesante cuando yo estuve leyendo mis comentarios, vi algo que yo no conocí. Uno de mis comentaristas favoritos, John Gill, él mencionó que los filisteos eran de Egipto, que al igual que Israel, ellos habían salido de Egipto. Y yo nunca había escuchado algo así. Yo dije, ¿cómo es que los filisteos terminaron en tierra de Palestina, en Israel, cuando venían de Egipto? Y ya nos pusimos a estudiar, hermanos, y encontramos esto muy interesante. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 10. Vamos a ver realmente de dónde salieron estos filisteos. Génesis capítulo 10 y versículo 14. 10:14. Y si usted puede estudiarlo por su cuenta, estúdielo por su cuenta y aprenda más. Génesis capítulo 10 y versículo 14 dice, bueno, vamos a empezar desde el 12. Y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande, Mizraim, pongan atención a Mizraim. Mizraim, ahora, Mizraim es hijo Mizraim es hijo de Cam. ¿Okay? Recuerden que Noé en la Biblia tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. ¿Okay? Estoy hablando de Noé, el que estuvo en el arca. Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Cam se estableció en África. ¿Okay? Cam se estableció en África, también aquí mismo en Génesis lo dice. Entonces Cam se estableció en África. Y Cam tuvo un hijo que se llamaba Mizraim. ¿Okay? Y aquí es donde vamos, versículo 13. Mizraim, es decir, el nieto de Noé, hijo de Cam, Mizraim, engendró a Lubim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos. Entonces, el bisnieto de Noé, Casluim, es el padre de los filisteos. Su papá de él, Mizraim, estuvo en Egipto, y de hecho la palabra Mizraim como tal siempre se asocia con Egipto. Entonces, esto es muy muy interesante, cosa que yo desconocía y es clarísimo en la Biblia. Ahora, una cosa, vamos también a ver Primera Crónicas, vamos a ver Primera Crónicas para darle una segunda. Y no encuentro Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas, hermanos. No, Primera de Crónicas, capítulo 1 y versículo 12. Primera de Crónicas 1:12 nos dice lo siguiente. Patrusim y Casluim, es decir, los bisnietos de Noé, de estos salieron los
filisteos y los caftoreos. Okay. Entonces, los filisteos, ¿de dónde salieron? Venían de Cam. El hijo de Cam es Misraim. Misraim es Egipto. Y de Misraim salieron los filisteos. Entonces, los filisteos salieron de Egipto originalmente. Sin embargo, también en otros comentarios que yo vi muy interesantes que tengo, decían que los filisteos venían de Creta, es decir, la isla un poco al norte de Egipto. Si ustedes recuerdan, está Egipto en la esquina noreste del continente africano, noreste del continente africano, y un poco al norte, bueno, en la parte norte está el mar Mediterráneo. Si ustedes tienen un mapa en su Biblia, podrían ver que está Egipto y al norte hay una isla pequeña que se llama Creta. Muchas personas dicen que de ahí, de Creta, es de donde salieron los filisteos. Yo no sabía cómo asociarlo. Yo dije, porque en algunos lugares los llaman la gente del mar. Los llaman la gente del mar a los filisteos. Es algo que yo desconocía. Entonces también son conocidos como las personas que vinieron del mar. Entonces yo dije, pues ¿cómo es eso posible? Si se supone que salieron de Egipto, ¿cómo pueden entonces ellos ser del mar? Resulta ser que en algún momento los filisteos salieron de Egipto y tuvieron que ir a Creta. Se fueron a esa isla aparentemente en algún punto de su historia, la cual yo desconozco. Y de ahí de Creta se regresaron a Egipto, o posiblemente se fueron directo a Tiro, que es el puerto más cercano a lo que es la tierra de Canaán, ya en Israel. Entonces hay la posibilidad. Ahora el hermano Víctor, cuando yo estaba en la oficina estudiando esto, el hermano Víctor me dijo, esto tiene mucho sentido. Y ok, me dice, de que son conocidos como el hombre de la gente de que viene del mar. Le dije, ¿por qué? Y me explicó el hermano. Bueno, el dios principal de los filisteos es el dios Dagón. El dios Dagón. ¿Y saben quién era el dios Dagón? El dios que era mitad pez, mitad hombre. Entonces, este era el dios principal de los filisteos. Y si ellos venían de Creta, entonces eso tendría mucho sentido. Serían gente de barcos, serían gente de pesca, serían gente que tenían este tipo de labores. Entonces su dios principal es Dagón. Y eso lo podemos ver en... Ya perdí mi... 1 Samuel 5.3. 1 Samuel 5.3. Vamos a ver rápido acerca de estos. 1 Samuel 5.3. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Y cuando al siguiente día de los de Asdod se levantaron de mañana, aquí Dagón, que es el dios de ellos. Bueno, desde el 2, desde el 1. 5, 1, 2 y 3. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, le llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y le metieron en la casa de Dagón. O sea, en el templo de Dagón, el templo de su Dios. Y la pusieron junto a Dagón, y cuando al siguiente día de los de Asdod se levantaron de la mañana, aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volvieron, etc. Entonces, él es el Dios de los filisteos, el Dios principal, el Dios mitad hombre, mitad pez. Entonces eso también nos ayuda un poquito a conectar ahí los puntos con el asunto de la isla de Creta. Pero eso es muy interesante, hermanos, que ellos vienen de Misraim, bisnietos de Noé, de forma directa, crecidos en Egipto. En algún punto se fueron a Creta para después terminar en lo que hoy es la tierra israelita, que es conocida como la tierra palestina a causa de los filisteos. Ahora, en cuestión a los palestinos actuales no se confundan. Los palestinos actuales no son los filisteos, no son descendientes de. Hay muchos problemas en cuestión a ellos. Realmente los palestinos actuales salieron más o menos en el tiempo cuando surgió el Islam.
alrededor del año 700 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que están en Palestina o en la tierra palestina hoy, que dicen ser palestinos, no son los originales palestinos que salieron de Egipto, aunque ellos dicen que sí, pero no surgieron en ese entonces. Entonces es algo muy muy interesante, porque están los palestinos hoy tratando de tomar una tierra que a ellos como tal pues nunca les correspondió, porque no son los originarios de los filisteos. Entonces, hermanos, esto es muy interesante, y todas estas guerras y todo esto es lo que vamos a ver en los próximos meses, para tener un entendimiento mayor de la historia política y los principios de el segundo rebaño de nuestro Señor Jesucristo, su pueblo escogido, Israel. Señor, hermanos, vamos a terminar aquí en una oración. Señor Padre, gracias le damos por esta segunda parte de la introducción a su libro, a Jueces. Le pedimos, Señor, que podamos aprender de ella, no nada más de la historia de su pueblo Israel, Señor, sino realmente que encontremos dentro de estas páginas aplicación a nuestras vidas, aunque sabemos que no es de forma directa, siendo que, bueno, esto es para Israel como tal, pero, Señor, podemos aprender lecciones también para nosotros en los ejemplos de las vidas de estos jueces, y de las opresiones y de todo lo que sucedió. Ayúdanos, Señor, a crecer en su conocimiento y en su sabiduría. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, se lo agradecemos todo. Amén.